Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando, ¿verdad?, esta hermosa memoria obligatoria de los ángeles custodios. Peña moñepo uno, peña de misa, sea ecuria yepa, se mitaitea lleva no sé a los cuántos años, ¿verdad? Mi mamita querida me enseñaba ahí en el lecho, en la cama, me negó, se me ir a quien siempre, ya. Y a cada uno de los hijos luego ella se acercaba siempre antes de dormir y nos hacía rezar, a cada uno. De ahí cuentero de año de mí, que a pesar de que todito teníamos nuestra cama en una pieza así grande, lo invité, luego 5 hermanos y no, bueno. Y entonces yo recuerdo todavía hasta ahora esto de los ángeles custodios. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. O sea, se mandó a TV porque las semitallas en todo que pese pues sabe, pese se lleva. Vaya poniendo pese pues sabe. El ángel bueno, a tu derecha, mi hijito. El ángel malo, atención, ahí está el demonio. Hay que cuidarse. Bueno, queridos amigos, todo esto es lo que hoy nosotros celebramos, pero el ángelos en griego había sido, quiere decir, el enviado por Dios, es decir, Dios mismo que nos envía su gracia. Apeñan de yara hoy entonces hubo y haya cueñan de sumiape aranduca catu y ya llevas de Dios que te habla en la conciencia, Dios que te habla, pende pues sabe, que te habla despacito y que te dice lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacer, te custodia. Ese es el significado, queridos amigos. Pero atención, que también en cuanto que caminamos en nuestra vida, también por nuestra conciencia va pasando la corrupción, el robo, todo lo que significa entonces la maledicencia, todo lo que significa la sinvergüencía, etcétera, etcétera. A la demonio ya es el daimón que sale desde adentro de tu conciencia, de tu corazón, si es que vos no estás atento. A operar entonces la inocencia, queridos amigos, es demasiado importante. A operar de coñan de yara, ave oguerú, comitacoa, quién es el más grande en el reino de los cielos. Y nos muestra que es ese que está haciendo un camino de la inocencia. Omoí comitá lleva co vitetebe moí, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños. Hacerse como niños quiere decir en la sencillez, en la humildad y sobre todo entendiendo que nuestro camino de salvación es un camino de una escucha y de obediencia. Porque características del niño la mañana. Se mandó a llevar a cola a ese sobrino, yo voy prácticamente a Mongacuagüe, por lo menos cuando me iba del seminario, en las vacaciones, ahora que 3 meses de vacaciones, más lleva a Jalasero, a Pepe Añangarecó ahí la mitad en el sentido de que los sobrinos que nacían recién y bueno, mientras sus madres estaban trabajando, sus padres, entonces yo que estaba por ahí de vacaciones, mía, mongacuá, y mía digo a mi tacuera, y interesante, es la sencillez de un niño. Penderé a su vez, pender en boea y su vez en dúgina. A pe enseguida ya sacándole a pe yo y cuama, a pe ya poma gato. Hablaremos que gato, queridos amigos, es tan interesante. Ese es el paidós, esa es la pedagogía, lleva. Esta peña de ella poena, lleva comitancia, que está siempre atento y en la medida en que enderemos que haremos y poná, ciertamente que el niño va a aprender, queridos amigos.
Añande copecha, la añande sí, la añande para ponernos, la añande roga, la añande abuela, o mi añande para ponernos. Ciertamente que vamos a responder a esto que el Señor hoy nos está diciendo. Es decir, el que no cambia, dice, el que no se hace como este niño que tiene un corazón de niño, de que hay, dice, en el reino de los cielos. A pesar de que tenemos tantas dificultades y tantos problemas, ñañemón bareteana, pedir al Señor esta sencillez de corazón para poder erradicar y dejar todas las cosas negativas y que complican nuestra misma espiritualidad en el seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.